La abuela superó su dolor y halló fuerza en su nieta. Lo que sucedió después fue asombroso. Rosa, una abuela de 75 años, se sentaba en su mecedora, las manos arrugadas, apoyadas en su regazo. Desde que su esposo falleció, la casa de adobe había perdido su risa. El aire estaba cargado de recuerdos, y el único eco que la acompañaba era el susurro del viento que entraba por la ventana, preguntando en silencio por su felicidad perdida. A su lado, Valentina, su nieta de 12 años, se mostraba como un faro en medio de la neblina. Aunque todavía era una niña, se sentía como si cargara un mundo de responsabilidades en sus pequeños hombros. Una tarde, cuando la lluvia comenzaba a golpear el techo, Rosa decidió revisar el desván. Cada paso hacía que el suelo crujiera como si protestara por su ausencia. Allí, entre viejas cajas y telarañas que parecían esconder secretos, encontró un libro de recetas, atado con una cuerda de yute y cubierto de polvo. Al abrirlo, una nube de aromas olvidados salió del papel amarillento. En ese instante, se le llenaron los ojos de lágrimas. Recordó las risas en la cocina, el calor del hogar y los platos llenos de amor. Valentina, al verla, exclamó: «Abuela, deberías abrir un restaurante. Podrías llamar a todos los vecinos y compartir tus recetas». La idea brilló en la mente de Rosa como un destello de oro. Pero, al mismo tiempo, un nudo de duda se formó en su pecho. Nicolás, un viejo rival y comerciante del pueblo, aguardaba la caza de cualquier oportunidad para desacreditarla. Sabía que se enojaría si ella intentaba abrir la cocina a la comunidad. Sin embargo, el deseo de revivir los viejos días fue más fuerte que el miedo. Mientras Rosa planeaba su restaurante, Valentina, curiosa y decidida, comenzó a excavar en el pasado de su abuela. Una noche se topó con un viejo diario escondido en una caja. Las páginas estaban amarillentas, pero al leerlas, su corazón se hundió. Había secretos oscuros, verdades que habían sido enterradas entre las recetas y el amor. Los ojos de Valentina se abrieron como dos platos, y la responsabilidad sobre sus hombros pareció multiplicarse. Al acercarse la fecha de apertura, el aire estaba cargado de tensión. Nicolás no se quedaría de brazos cruzados. La gente comenzó a murmurar, y el pueblo se dividió. «¿Quién se atreve a desafiar a Nicolás?», comentaban algunos, mientras otros se mostraban entusiasmados con la idea de un nuevo lugar donde compartir historias y comidas. Los días pasaban, y Rosa se encontraba entre la esperanza y el miedo. Valentina se convirtió en su aliada, pero también estaba cargando una pesada verdad. ¿Podrán abrir el restaurante y enfrentar a Nicolás? ¿Se atreverán a revelar los secretos que les une? Justo cuando todo parecía encajar, una tormenta sorprendió al pueblo, algo que nunca había visto antes. Si Rosa y Valentina pueden unir sus fuerzas y reconciliar su dolor, podrían hallar la fuerza necesaria para luchar contra el presente y el pasado. Pero, ¿serán capaces de enfrentarse a lo desconocido antes de que sea demasiado tarde? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tormenta arremetía con furia, el viento aullando como un lobo hambriento. Rosa y Valentina se refugiaron en la cocina, donde los aromas de la comida empezaban a mezclarse con el temor que acechaba afuera. El aire se volvió pesado, casi palpable.
mientras Valentina, con manos temblorosas, ayudaba a su abuela a preparar un nuevo plato. Un estruendo reverberó en la casa, como un trueno desgarrador. —¡Abuela! ¿Qué fue eso? —gritó Valentina, sus ojos agrandándose con el miedo. Rosa, temblando de igual manera, se acercó a la ventana, miró hacia afuera y vio cómo el cielo se iluminaba con relámpagos, dejando destellos aterradores que revelaban el caos en él. Pueblo. Los murmullos que antes parecían lejanos ahora eran ecos de pánico que envolvían la atmósfera. Entonces, la puerta principal crujió, como si alguien la empujara con fuerza. Rosa y Valentina se miraron aterrorizadas. Valentina tomó una profunda respiración. —Voy a ver. Pero Rosa la detuvo, con el corazón en la garganta. —No, Valentina. Espera. No salgas. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe. Nicolás, empapado y con la mirada desquiciada, apareció en el umbral. El impacto de su presencia desató un silencio que se sintió como un grito ahogado. —¡Ayuda! ¡Se ha desbordado el río! ¡La aldea está en peligro! Las palabras salieron de su boca como un torrente, sacudiendo las emociones de Rosa. Nicolás, su rival y enemigo, se veía vulnerable, pero no había tiempo para reflexionar. Las campanas de la iglesia sonaron con desesperación. —¿Qué pasa? —preguntó Rosa, el nudo en su estómago apretándose. Valentina miraba a su abuela, la incertidumbre colgando entre ellas como una nube negra. Nicolás jadeaba. —El agua arrastra casas. La gente necesita salvarse. Tienes que ayudarme, Rosa. —¿Yo? ¿Por qué debería? —Porque no importa lo que pienses de mí —interrumpió él. Hoy somos parte del mismo pueblo. Este no es un juego. La vida de todos depende de lo que hagamos ahora. Las manos de Rosa se estaban volviendo puños. El odio por él y la necesidad de ayudar a su comunidad llamaban a su puerta. Sin pensarlo, Valentina tomó la mano de su abuela. —Vamos, abuela. Si no lo hacemos, vamos a perderlo todo. Un giro feroz en su pecho hizo que Rosa finalmente cediera. —Está bien. ¿Qué necesitamos hacer? La decisión emergió de su dolor y su lucha, como un brote de vida naciendo en medio de la tierra árida. Pero cuando Nicolás se giró para salir, Valentina le gritó: —¡Espera! ¡Hay algo que descubrí! Los ojos de todos se centraron en ella, el miedo y la incertidumbre reemplazando la rabia. El diario de la abuela habla de un secreto, algo que podría cambiar todo. El aire se volvió espeso mientras las miradas se cruzaron. Valentina, con su voz temblorosa, prosiguió: habla de una conexión entre el abuelo y Nicolás. Antes de morir, él dijo que la familia de Nicolás estuvo involucrada en su final. ¿Cómo puede ser esto? El silencio que siguió fue ensordecedor. Rosa palideció. Tenía un secreto que guardaba para proteger a su familia, y ahora, en el apogeo de la tormenta, ese secreto podría transformar todo. ¿Era Nicolás más que su enemigo? ¿Iba a llevarlas a un desastre? ¿O podría ser la clave para salvar al pueblo? El trueno estalló de nuevo, y con él todo cambió. La tensión en la cocina era palpable. Rosa, Valentina y Nicolás se miraban, y el aire se llenaba de incertidumbre. Valentina, con el diario en la mano, respiró hondo, y su voz temblorosa resonó en la tormenta. Si el diario dice que hay un secreto entre nuestras familias, tal vez eso explique todo. Nicolás frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Espera un minuto. ¿Mi abuelo estaba involucrado en la muerte de tu esposo? Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Nicolás se clavan como espinas en su corazón. Había creído que el odio era su única emoción hacia él, pero ahora la confusión se mezclaba con el dolor. Valentina, sintiendo la gravedad de la situación, continuó. El diario menciona una traición, algo que costó la vida de tu abuelo. Abuela, ¿es cierto? ¿Conocías a su familia? La mirada de Rosa se oscureció. Luchaba entre el deseo de proteger a su nieta y la necesidad de aclarar aquel oscuro pasado.
Tienes que entender, Valentina. Nunca quise que te enteraras de esto. Los relámpagos iluminaban su rostro. Y entonces el trueno retumbó como si el cielo estuviera protestando. Rosa cerró los ojos, recordando viejos tiempos. Tu abuelo tuvo un accidente. Nunca se supo bien cómo pasó, pero ¿y si era algo más? No sé si puedo seguir hablando. Nicolás, en medio de la tormenta externa e interna, se acercó a Rosa. ¿Acaso lo sabías? ¿Sabías que nuestras familias están conectadas por algo tan oscuro? Sus ojos se llenaron de dolor y rabia. La incomprensión se apoderó del ambiente. ¿Cómo pude ser tan ciego mientras tú, Rosa, guardabas esto? Un golpe fuerte sobre la mesa hizo que todos saltaran. Los ánimos están caldeados, pero ahora mismo... Lo que importa es ayudar al pueblo, Nicolás gritó. Fue inesperado. En medio de todo, esa urgencia parecía unirlos de nuevo por un instante. Pero de pronto, un grito desgarrador interrumpió el momento. Desde la calle, un vecino llamado Juan corrió, sus ojos llenos de horror. El río ha arrasado 2 casas. Están atrapados. Debemos hacer algo ya. La realidad del peligro inminente cayó sobre ellos como un balde de agua fría. No hay tiempo para disputas. Vamos, exclamó Rosa, sintiendo que el miedo la empujaba hacia adelante. Valentina, con los ojos llenos de determinación, asintió. Pero antes de que pudieran salir, el suelo tembló y un ruido ensordecedor resonó en la casa. Las paredes crujieron, de repente, la misma tierra pareció abrirse y un rayo de luz emanó de debajo del suelo. ¡Mira!, gritó Valentina, apuntando hacia un rincón. Todo el mundo se detuvo. Allí, entre las grietas, un objeto brillante hizo su aparición. Un viejo medallón, lleno de polvo, pero con un brillo que era imposible ignorar. Nicolás se acercó. Sus manos temblorosas lo levantaron del suelo. Esto le pertenecía a mi abuelo, murmuró. Y Rosa sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué significaba esto? El medallón, el secreto, ¿estaba relacionado con el pasado que intentaban olvidar? ¿Qué es esto, Nicolás? ¿Qué estás escondiendo? La voz de Rosa era un susurro, pero la intensidad en su mirada decía todo. Es la clave para entenderlo todo, dijo Nicolás, el temorí. La revelación cruzando su rostro, y así, con un ciclo de secretos y traiciones abriéndose ante ellos, la tormenta afuera solo se comparaba con la tormenta dentro de ellos mismos. ¿Qué más podían descubrir? ¿Iban a unir sus fuerzas o este medallón traería más desgracias al pueblo? La verdad, como el agua en el río, estaba a punto de desbordarse, y ya no había forma de detenerla. Cuando Nicolás levantó el medallón, el aire se volvió tenso. Todos en la cocina miraban con ojos llenos de expectación. «Esto es un legado de mi abuelo», murmuró, casi sin aliento. Rosa sintió que su corazón se detenía. Era posible que ese objeto, brillando con un misterio del pasado, pudiera contener la clave. «¿De todos sus problemas? Abuela, esto podría explicar todo», dijo Valentina, su voz temblorosa pero llena de esperanza. Pero en el fondo, Rosa sentía que la preocupación la invadía. Lo que el medallón revelara podría cambiarlo todo para bien o para mal. Un rayo iluminó la habitación, proyectando sombras que danzaban en las paredes, como si el mismo pasado estuviera cobrando vida. «¡Mira ahí!», gritó Valentina, apuntando a otra dirección. Un ruido sordo resonó a sus espaldas. Rosa se giró justo a tiempo para ver cómo la puerta trasera se abría de golpe. Un grupo de vecinos aparecieron en la entrada, sus rostros pálidos de miedo. «El agua está subiendo más rápido de lo que pensamos. ¡Necesitamos ayuda!», gritó uno de ellos. Juan, su voz llena de angustia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó un vecino, mirando a Rosa como si ella tuviese todas las respuestas. Pero Rosa solo podía mirar el medallón en las manos de Nicolás, sintiendo que la urgencia se apoderaba de todos. No había tiempo para los viejos rencores ni para los secretos.
Esto tiene que esperar, dijo Nicolás, aunque su mano todavía sostenía el medallón. Si no actuamos, el pueblo podría perderlo todo. Todos asintieron. Valentina, que hasta entonces estaba paralizada por la confusión, encontró su voz. Podríamos usar la cocina de la abuela. Ella siempre ha hecho comida en grandes cantidades. Necesitamos alimentar a la gente. La idea resonó y trajo un nuevo propósito. Sin poder pensarlo más, Rosa y Valentina comenzaron a preparar lo que pudieran. Las manos de Rosa se movían rápidamente, mientras recordaba las viejas recetas, como si fueran parte de su propia memoria. Sin embargo, Nicolás, todavía en estado de shock por el medallón, se quedó parado. «¡Vamos, Nicolás!», gritó Valentina. «¿Vas a quedarte aquí parado mientras la gente necesita ayuda?». Su llamado lo sacó de su trance. Sin dudar más, se unió a ellas. Mientras otros vecinos se apresuraban a ayudar, la cocina se llenó de risas nerviosas y la fragancia de ingredientes frescos, un contraste extraño con el caos exterior. Pero justo cuando todo parecía tomar forma, el cielo retumbó una vez más. Un grito desgarrador interrumpió la actividad frenética. Desde afuera, alguien gritó: «¡El puente se ha caído! ¡El río está arrasando todo a su paso!». Esa noticia golpeó a Rosa como un rayo. Tuvieron que actuar rápido. Mientras preparaban la comida, sabían que la situación era crítica. Sin embargo, en medio de la confusión, el medallón que Nicolás había levantado comenzó a resplandecer intensamente. «¿Qué está pasando?», murmuró Nicolás, mirando el objeto en sus manos, casi como si le estuviera hablando. Un haz de luz luminoso brotó repentinamente del medallón, iluminando la cocina. Todos quedaron atónitos. Era como si el pasado estuviera tratando de comunicarse, como si ese viejo objeto tuviera un poder que nadie podía entender. El aire se volvió denso. Rosa sintió un frío recorriendo su espalda. «Nicolás, ¿qué significa eso?», preguntó. La voz, apenas un susurro. Antes de que pudiera responder, una imagen fugaz apareció en la luz. Una escena de su abuelo, justo antes de su accidente, cruzando el puente con un desconocido. La imagen estaba mezclada con rencor y traición, pero también con una sensación de culpa. ¿Qué tiene que ver esto con lo que pasó? Valentina no podía contener la curiosidad, pero el ambiente se cargó de tensión. La luz se apagó tan rápido como había llegado, y la cocina volvió a quedar en penumbras. Los elocuentes murmullos de la multitud afuera se convertían en gritos desesperados. Un vecino, con el rostro totalmente pálido, entró corriendo. «La situación es crítica. No hay tiempo. Hay que evacuar a todos». Las palabras resonaron en la mente de Rosa, y la angustia se apoderó de ella. El medallón había abierto una puerta al pasado, pero ahora tenía que enfrentar el presente aterrador. La tormenta arremetía afuera con más fuerza, más intensa que nunca. ¿Qué cambiaría en sus relaciones? ¿Sería el secreto del medallón la solución que necesitaban o un camino hacia un desastre inevitable? El tiempo se estaba acabando y con cada segundo que pasaba, el miedo se podía sentir como un eco en su corazón. La tensión en la cocina era palpable. Rosa, Valentina y Nicolás se miraban, y el aire se llenaba de incertidumbre. Valentina, con el diario en la mano, respiró hondo, y su voz temblorosa resonó en la tormenta. «Si el diario dice que hay un secreto entre nuestras familias, tal vez eso explique todo». Nicolás frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Espera un minuto. ¿Mi abuelo estaba involucrado en la muerte de tu esposo?». Rosa sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las palabras de Nicolás se clavan como espinas en su corazón. Había creído que el odio era su única emoción hacia él, pero ahora la confusión se mezclaba con el dolor. Valentina, sintiendo la gravedad de la situación, continuó. «El diario menciona una traición, algo que costó la vida de tu abuelo. Abuela, ¿es cierto? ¿Conocías a su familia?». La mirada de Rosa se oscureció. Luchaba entre el deseo de proteger a su nieta y la necesidad de aclarar aquel oscuro pasado.
Tienes que entender, Valentina. Nunca quise que te enteraras de esto. Los relámpagos iluminaban su rostro, y entonces el trueno retumbó como si el cielo estuviera protestando. Rosa cerró los ojos, recordando viejos tiempos. Tu abuelo tuvo un accidente. Nunca se supo bien cómo pasó, pero ¿y si era algo más? No sé si puedo seguir hablando. Nicolás, en medio de la tormenta externa e interna, se acercó a Rosa. ¿Acaso lo sabías? ¿Sabías que nuestras familias están conectadas por algo tan oscuro? Sus ojos se llenaron de dolor y rabia. La incomprensión se apoderó del ambiente. ¿Cómo pude ser tan ciego mientras tú, Rosa, guardabas esto? Un golpe fuerte sobre la mesa hizo que todos saltaran. Los ánimos están caldeados, pero ahora mismo lo que importa es ayudar al pueblo. Nicolás gritó. Fue inesperado. En medio de todo, esa urgencia parecía unirlos de nuevo por un instante. Pero de pronto, un grito desgarrador interrumpió el momento. Desde la calle, un vecino llamado Juan corrió, sus ojos llenos de horror. El río ha arrasado 2 casas. Están atrapados. Debemos hacer algo ya. La realidad del peligro inminente cayó sobre ellos como un balde de agua fría. No hay tiempo para disputas. ¡Vamos!, exclamó Rosa, sintiendo que el miedo la empujaba hacia adelante. Valentina, con los ojos llenos de determinación, asintió. Pero antes de que pudieran salir, el suelo tembló y un ruido ensordecedor resonó en la casa. Las paredes crujieron. De repente, la misma tierra pareció abrirse, y un rayo de luz emanó de debajo del suelo. ¡Mira!, gritó Valentina, apuntando hacia un rincón. Todo el mundo se detuvo. Allí, entre las grietas, un objeto brillante hizo su aparición. Un viejo medallón, lleno de polvo, pero con un brillo que era imposible ignorar. Nicolás se acercó. Sus manos temblorosas lo levantaron del suelo. Esto le pertenecía a mi abuelo, murmuró, y Rosa sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué significaba esto? El medallón, el secreto, ¿estaba relacionado con el pasado que intentaban olvidar? ¿Qué es esto, Nicolás? ¿Qué estás escondiendo? La voz de Rosa era un susurro, pero la intensidad en su mirada decía todo. Es la clave para entenderlo todo, dijo Nicolás, el temor y la revelación cruzando su rostro. Y así, con un ciclo de secretos y traiciones abriéndose ante ellos, la tormenta afuera solo se comparaba con la tormenta dentro de ellos mismos. ¿Qué más podían descubrir? ¿Iban a unir sus fuerzas o este medallón traería más desgracias al pueblo? La verdad, como el agua en el río, estaba a punto de desbordarse, y ya no había forma de detenerla. De repente, con un estallido ensordecedor, el medallón se rompió en 2. Un brillo intenso iluminó la habitación, y en ese momento se escuchó un grito desgarrador que resonó a través de la tormenta. Era la voz de un niño. «Abuela». Valentina se puso rígida, mirando hacia la oscuridad del pasillo. ¿Qué fue eso? Su voz temblaba. Pero antes de que alguien pudiera responder, una figura emergió de la sombra del pasillo. Era el pequeño Mateo, un chico del pueblo que había desaparecido semanas atrás. Estaba mojado, cubierto de barro y temblando. «¡Los atraparon en el río!», gritó, sus ojos desorbitados por el terror. Un silencio denso llenó la habitación. La verdad que habían estado evadiendo se materializó de golpe. «¿Cómo volviste?», preguntó Rosa, su corazón latiendo desbocado. «No hay tiempo. Los otros están en peligro. El pueblo entero está en peligro», exclamó Mateo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Escuché que alguien quiere que todo esto pase. No solo la tormenta. Algo más, algo oscuro». Rosa sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Que el medallón, el pasado de sus familias, el secreto oculto. Todo se conectaba.
¿Qué estás diciendo, Mateo?, preguntó, cada palabra cargada de miedo. Una voz me dijo que ustedes sabían. Me prometió que si lo decíamos, todo se haría bien. Pero no es así. Hay alguien que quiere que todo esto explote, respondió él, llevándose las manos a la cabeza. Los ojos de Nicolás se ampliaron y miró a Rosa, con una mezcla de incredulidad y pánico. ¿Qué significa eso? ¿Quién está detrás de esto? Rosa sintió que la tierra se movía bajo sus pies, que las antiguas rencillas y secretos estaban por salir a la luz de una manera que nunca imaginó. ¿Quién estaba manipulando todo? ¿Era esa la razón de su pérdida, del dolor que habían estado cargando? Todo cambió en un instante. La lucha no era solo contra la tormenta, sino contra un enemigo que se había escondido en las sombras. ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos? ¿Y por qué el secreto de sus familias era tan importante? Con el pánico creciendo y el tiempo escurriéndose, la tormenta en el exterior no era nada comparada con la tormenta de verdad que se avecinaba, una que podría destruirlos a todos. ¿Podrían Rosa, Valentina y Nicolás unirse para enfrentar no solo su pasado, sino un futuro aterrador que se avecinaba? Sus corazones latían al unísono y sabían que lo que vendría cambiaría sus vidas para siempre. La tensión en la habitación era insoportable. Mateo, empapado y tembloroso, había traído un mensaje aterrador, la revelación de que había algo oscuro, algo más que la tormenta, llenaba el aire de incertidumbre. ¿Quién quiere que todo esto pase?, preguntó Rosa. La voz apenas salía de su boca. La angustia se sentía como un peso en su pecho. Mateo miró a todos, sus ojos llenos de miedo. No sé, solo sé que escuché voces, que hay algo en el bosque, algo que no se ve. Pero sabe lo que ha pasado, y no quiere que nadie lo sepa. Un estremecimiento recorrió a Rosa. ¿En el bosque? ¿Qué puede ser? Antes de que Mateo pudiera responder, Nicolás se acercó, su mirada fija en el medallón roto que yacía en el suelo. «Mira, esto es importante», dijo estirando la mano hacia el medallón. Quizás esto tenga relación con lo que Mateo dice. Rosa se acercó y rápidamente levantó el medallón del suelo, notando algo inusual. Empezó a brillar de nuevo, aunque más tenue. «¿Por qué brilla así?», preguntó Valentina, sus ojos llenos de asombro. Fue en ese instante que una sombra se movió rápidamente detrás de ellos. «¡Detrás de ti!», gritó Mateo. Todos se giraron. Y en la penumbra de la habitación, una figura alta emergió, cubierta de una capa oscura. Se detuvo en el umbral, la forma indistinta iluminada por los relámpagos outside. No hay tiempo para explicaciones. Necesitan irse ahora. Nicolás retrocedió, sintiendo cada fibra de su ser advertirle que esta figura era peligrosa. «¿Quién eres?», demandó, intentando mantener la voz firme. La figura no respondió. En cambio, dio un paso adelante, revelando un rostro familiar. Era un hombre que Rosa nunca había visto, pero que tenía una sorprendente semejanza con su esposo perdido. La habitación se llenó de un silencio helado. ¿Cómo es posible?», murmuró Rosa, sin poder creérselo. La figura sonrió, pero su sonrisa era inquietante. «Tu dolor ha llamado la atención y ha despertado cosas que no debieron ser reveladas», dijo, su voz resonando con un eco misterioso. «¿Qué quieres decir con eso?», exigió Valentina, con su voz temblorosa. El hombre miró a la niña y luego a Rosa. «Debes decidir. Tu secreto, tu rencor, todo tiene un precio». Con un gesto rápido de su mano, el medallón estalló en luz y la cocina se llenó de una vibrante energía que hizo que todos retrocedieran. «¡No!», gritó Rosa, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza. «¡No puedes hacer esto!». Entonces el hombre extendió la mano y en un instante la luz del medallón se envolvió en un torbellino, arrastrando a Santa, Valentina y Nicolás hacia el corazón del torbellino.
y de repente sintieron el suelo desvanecerse bajo sus pies. Se encontraron juntos, arrojados en un lugar desconocido, un claro en el bosque, rodeado de árboles altos con hojas susurrantes. El aire era pesado. ¿Dónde estamos? ¿Qué ha pasado?, preguntó Valentina, temblando más que nunca. Esto es solo el principio, dijo la figura del bosque. El pasado, las traiciones, todo está interconectado. No pueden escapar de lo que han hecho. Rosa sintió un frío recorrido por su espalda. Las palabras del hombre resonaban. Cada sílaba sacudía su cuerpo. ¿Qué hicimos?, preguntó Nicolás, la rabia surgiendo en su interior. ¿Quién eres? ¿Qué sabes sobre nuestras familias? La figura se acercó lentamente. Todo lo que han escondido, todo lo que han olvidado. Si quieren salvar al pueblo, deben enfrentar sus miedos, sus secretos. O el río arrasará todo y será culpa suya. Un estruendo retumbó en el aire. El suelo temblaba y las sombras danzaban alrededor de ellos, como si el propio bosque estuviera vivo y en contra de ellos. Y en ese instante comprendieron que no solo estaban luchando por salvar su hogar, sino que la tormenta representaba la confrontación con su propio legado. Lo que se avecinaba no era solo un simple desastre natural, era un desafío a sus corazones y su historia. «No podemos permitir que esto pase», gritó Rosa. Pero ya era demasiado tarde. Un grito resonó en la distancia y todos se dieron cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. ¿Podían realmente enfrentar al pasado y salvar su futuro? La incertidumbre estaba en el aire y el tiempo se estaba acabando. La tensión en el claro del bosque era abrumadora. Rosa, Valentina y Nicolás estaban allí, con el extraño de la capa oscura frente a ellos. Cada rayo que iluminaba el cielo parecía resonar con la intensidad de sus corazones. El futuro del pueblo dependía de ellos, y la revelación de Mateo aún flotaba en el aire, denso como la tormenta que rugía a su alrededor. Lo que han olvidado puede ser la clave para todo, decía el hombre en voz baja, como si el viento mismo llevara su mensaje. Sus familias tienen una historia que nunca fue contada, y esa historia está a punto de repetirse. ¿Qué más puedes decirnos?, insistió Rosa. Una mezcla de ansiedad y determinación saltando en su voz. El hombre se inclinó, acercándose más, con una mirada que encendía una chispa de alarma en sus corazones. Ustedes están destinados a ser más que rivales. La rivalidad entre sus familias no solo causó dolor, también trajo secretos, secretos que podrían costarles la vida. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba. Cuando el hombre abrió la boca para hablar, un estruendo resonó de nuevo. Todos se giraron. El sonido provenía del bosque, como un eco cargado de venganza. «¡Corred!», gritó Nicolás, sin pensar. Se dieron la vuelta y corrieron, con el miedo anidando en sus corazones. Las hojas crujían bajo sus pies y las ramas parecían trapear el aire. No sabían qué los perseguía, pero una sensación primordial les decía que necesitaban escapar. De repente, en medio de su carrera, el suelo tembló. Una grieta se abrió a sus pies, separándolos. Rosa sintió un tirón en el pecho cuando vio a Valentina caer, deslizándose hacia el abismo entre dos rocas. «¡Valentina!», gritó, extendiendo la mano, pero la corriente de tierra se la llevó demasiado rápido. «¡Agárrate a algo! ¡No te sueltes!». Valentina generalmente fue una niña valiente, pero ahora el miedo impregnaba su voz. La grieta se abrió más, como una boca voraz dispuesta a tragarlos. En ese momento, el extraño de la capa apareció a su lado de nuevo. «¡Ayúdala! ¡Hazlo rápido!», gritó, su voz resonando a través del caos. Pero cuando Rosa miró hacia el hombre, sintió algo extraño. Su mirada había cambiado. Había un reconocimiento. Era como si lo conociera, de un lugar que había olvidado. «¿Quién eres tú realmente?», demandó, sintiendo como él. Pánico se mezclaba con la confusión.
Pero antes de que pudiera obtener respuestas, escuchó un grito desgarrador. Valentina, con su mano extendida, cayó sobre una rama atrapándose. ¡Abuela, ayúdame! El tiempo se detuvo. Rosa sintió que su corazón se rompía al escuchar la desesperación de su nieta. ¡Valentina, agárrate! ¡Voy a salvarte!, gritó mientras corría hacia la grieta. Pero mientras lo hacía, el extraño levantó la mano y un destello de luz saltó de su medallón. ¡Detente! No debes arriesgarte aún. Pero ya era demasiado tarde. Rosa sintió la energía pulsar dentro de ella. Un poder abrumador llenaba el aire. Sin pensar, levantó la mano mientras un viento feroz la rodeaba, creando un torbellino a su alrededor. Las sombras se alzaron. Y, por un segundo, Rosa vio visiones. Su abuelo, el accidente, el rostro pálido de Nicolás y una traición que había estado oculta por generaciones. «Rosa, basta», gritó Nicolás, su voz temblando con temor. Pero Rosa estaba atrapada en la energía, atrapada entre el pasado y el presente. Un estruendo ensordecedor sacudió el claro, y la tierra debajo de ellos comenzó a ceder. Todo se oscureció, y en un parpadeo, Rosa se encontró en un espacio vacío. El bosque había desaparecido. El pánico apretó su garganta. «¿Qué pasó?», preguntó distrayéndose. En la distancia, unas luces titilantes empezaron a aparecer, revelando un paisaje distorsionado. A su lado, Nicolás respiraba con dificultad. «¿Dónde está Valentina?», preguntó con angustia. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, un grito familiar resonó en el aire. «¡Abuela, ayúdame!». La voz era clara, pero se sentía enredada en la distancia. Rosa sintió que un nudo se formaba en su garganta. Sabía que tenían que encontrar a Valentina, pero ¿a qué costo? Fue entonces cuando el extraño volvió a aparecer. Había cambiado. Ya no era una figura oscura. Su rostro era una mezcla de sus propias memorias, un rostro familiar que parecía susurrarle secretos olvidados. «Ahora los destinos están entrelazados. Lo que ocurre a continuación cambiará todo», dijo mientras Rosa caía de rodillas, sintiendo cómo la oscuridad se acercaba. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué su pasado se entrelazaba con el de Nicolás? ¿Y Valentina? ¿Dónde estaba? La incertidumbre crecía con cada segundo. Y el eco de un destino compartido resonaba en su mente. La tormenta podría ser solo el comienzo de algo mucho más terrible. ¿Podrían salvar a Valentina antes de que se desvaneciera para siempre? ¿Y el secreto profundo que mantenía su familia unida? ¿Sería su salvación o su condena? La tensión en el claro del bosque era abrumadora. Rosa, Valentina y Nicolás estaban allí, con el extraño de la capa oscura frente a ellos. Cada rayo que iluminaba el cielo parecía resonar con la intensidad de sus corazones. El futuro del pueblo dependía de ellos, y la revelación de Mateo aún flotaba en el aire, denso como la tormenta que rugía a su alrededor. «Lo que han olvidado puede ser la clave para todo», decía el hombre en voz baja, como si el viento mismo llevara su mensaje. «Sus familias tienen una historia que nunca fue contada, y esa historia está a punto de repetirse». «¿Qué más puedes decirnos?», insistió Rosa. Su voz transmitía la urgencia. El hombre se inclinó acercándose más, con una mirada que encendía el temor en sus corazones. «Ustedes están destinados a ser más que rivales». La rivalidad entre sus familias no solo causó dolor, también trajo secretos, secretos que podrían costarles la vida. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. «¿Qué quieres decir?». Cuando el hombre abrió la boca para hablar, un estruendo resonó de nuevo. Todos se giraron, y el sonido provenía del bosque, como un eco cargado de venganza. «¡Corred!», gritó Nicolás, y como si una sombra oscura los siguiera, se dieron la vuelta y comenzaron a correr a través de los árboles, el miedo anidando en sus corazones. Las hojas crujían bajo sus pies, y las ramas parecían querer atraparlos. Pero justo cuando pensaron que habían escapado, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Valentina!». Era Mateo,
unos metros adelante, paralizado por el terror, con los ojos desorbitados. «No avances. Algo viene». La tensión creció, y pudieron sentir el aire electrificado a su alrededor. En un instante, el suelo tembló y una grieta profunda se abrió a sus pies. Rosa sintió que el pánico se apoderaba de ella. «Sujétate, Valentina», ordenó, extendiendo la mano hacia su nieta. De repente, del fondo de la grieta, emergió una figura que nadie podría haber anticipado. Era el abuelo de Rosa. O al menos era alguien que lucía exactamente como él, pero su rostro estaba torcido por la ira. «Rosa», exclamó, y su voz resonó como un trueno. «Traicionaste a tu propia sangre». El corazón de Rosa se detuvo. «No, papá. ¿Eres tú?» La incredulidad se mezclaba con el terror. ¿Era realmente él? Pero algo en su mirada eran las sombras de pasadas decisiones y agonías. El hombre en la capa oscura dio un paso atrás, con una expresión de sorpresa afillada de reconocimiento. «Ellos han despertado, han llegado para reclamar lo que es suyo». Rosa no podía profesar lo que estaba sucediendo. «¿Qué es?» «Esto, háblame». Pero su abuelo solo la miraba con desdén. «Por tu culpa, y por la culpa de tu hijo, el legado se ha roto. Este pueblo no debería existir». «Eso no es cierto», gritó Nicolás, tratando de calmar la situación. «Nadie pidió esto. Solo queremos ayudar». Pero la figura de su abuelo se retorcía, como si estuviera dentro de un sistema. «Oh, querido Nicolás», dijo el hombre misterioso, su voz casi un susurro. «Algo se está cocinando. Nuestros secretos están a punto de estallar. Y tú no estás preparado. El río no solo ahoga casas, ahoga historias». Un eco de intensa risa resonó entre los árboles. Un ruido que hizo que el aire se congelara. «¿Qué significa todo esto? Díganlo», exigió. Valentina, su voz clara como el cristal, al ver el rostro de su abuela pálido y el miedo en los ojos de Nicolás, algo en su pecho se apretó. «O quizás lo que busquen no es salvación, sino venganza», respondió el abuelo con cada palabra llena de rencor. En un movimiento repentino, la figura oscura dio un paso adelante, y un grito emergió de su boca. «Silencio. Este espectáculo no ha hecho más que comenzar». Las sombras del bosque comenzaron a transformarse en figuras. Otras almas, atrapadas entre decisiones y recuerdos olvidados. Se movían, susurraban fragmentos de historias pasadas, que gritaban desde la penumbra. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó Rosa. Pero el abuelo, ahora más que nunca, pareció cobrar vida. Sus ojos eran pozos de tristeza y rencor. «Quiero que entiendas que el pasado siempre regresa, y no podrán salvar a su gente sin enfrentar lo que realmente son». La verdad estaba allí, flotando en el aire denso. Las visiones comenzaron a reelaborar su relato, y el caos se desató en su interior, un quebranto que desnudaba la vulnerabilidad de sus corazones. El tiempo se había detenido, y la revelación de sus secretos lo cambiaría todo. El cielo pareció cerrar el rayo que iluminó la sala con un último relámpago, y la historia de sus familias estaba a punto de ser revelada de una vez por todas. Pero en el instante en que las palabras de su abuelo alcanzaron su pico, todo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían realmente enfrentar el oscuro legado que los unía? ¿O ya era demasiado tarde? Mientras el eco de las palabras de su abuelo resonaba en el aire, un silencio denso se apoderó del claro. La mirada de Rosa se llenó de desesperación, pero también de determinación. Tenían que actuar rápido. Sin embargo, algo en el ambiente cambió repentinamente. Una sombra profunda emergió del fondo del bosque, y un frío gélido envolvió a todos. Los árboles a su alrededor parecieron temblar, su rama como si imploraran. En ese instante, la figura en la capa oscura sonrió siniestramente y levantó una mano.
no lo entienden. Lo que han desatado no es solo un legado, sino una maldición. Y ha llegado el momento de que tomen decisiones difíciles. Un sonido sordo retumbó desde el suelo. Rosa sintió el terror apoderarse de ella cuando una grieta se abrió entre ellos. ¡Corran!, gritó Nicolás de inmediato. Su instinto de proteger a Valentina le exigía moverse. Pero todos estaban congelados, mirando la brecha que amenazaba con tragárselos a todos. Entonces, un grito desgarrador emanó del fondo de la grieta. ¡Ayúdenme! La voz era inconfundible. Era Valentina. Rosa sintió que el mundo se desmoronaba. ¡No! ¡Valentina! Extendió su mano, pero la grieta se expandía rápidamente. Con cada segundo que pasaba, el corazón de Rosa latía con más fuerza. ¡Rosa! ¡Sigue!, pidió Nicolás, con miedo iluminando su rostro. Sin pensar, ella comenzó a avanzar hacia la grieta. ¡Sujétate fuerte, Valentina!, gritó. Pero antes de que llegara, una fuerza oscura emergió del abismo. En un instante, una chispa brilló, y la figura oscura, ahora más tangible, se lanzó hacia Rosa. ¡No! ¡Detente!, gritó el extraño. Pero ya era tarde. La sombra oscura se abalanzó sobre ella, atrapándola en una red de energía misteriosa. Todo se volvió negro. Rosa despertó en un lugar diferente. Estaba sola, en una especie de sala de espejos. No había nada más que reflejos distorsionados de ella misma, como si cada imagen llevara un trozo del dolor que había sentido en su vida. Pero lo más inquietante era que en cada espejo Valentina estaba allí, pero variando de edad. A veces era una niña pequeña, a veces una adolescente. Cada imagen reflejaba una realidad alternativa, donde todo había salido mal. ¡Valentina!, gritó Rosa, pero no había respuesta. El rostro de Valentina en un espejo se tornó en uno de pánico. ¡Abuela, esto no es real! ¡Es un truco! Pero Rosa no estaba segura. El miedo se entrelazaba con la rabia. Su corazón palpitaba con fuerza. ¿Dónde estaba Valentina realmente? De repente, una risa profunda resonó en el aire. La figura en la capa oscura apareció. ¿Te gusta este juego? Este es el verdadero legado de sus familias. Cada elección que han tomado tiene un precio. Esta es la esencia de lo que han construido y lo que han destruido. Rosa sintió que el suelo se desvanecía. ¡No! ¡Debo encontrar a Valentina!, gritó, pero el hombre oscuro solo sonreía, como si disfrutara su sufrimiento. No hay salida si no confrontas tu verdadero yo. Tu familia, tus secretos, todo está entrelazado y es más oscuro de lo que imaginabas. Al mismo tiempo, en el claro, Nicolás y Mateo observaban aterrados. ¿Qué está pasando?, preguntó Mateo, el pánico brillando en sus ojos. No lo sé, respondió Nicolás, apretando los puños. Debemos hacer algo. Debemos encontrar a Rosa y Valentina. Pero en ese momento, un estallido de luz iluminó el bosque. Un gigante dragón de sombras emergió del horizonte, un eco de la tristeza y el rencor acumulados. Las familias no son simplemente rivales. Podrían haber sido aliados, y este dragón es la manifestación de su dolor. Nicolás, histeria mezclándose con la determinación, supo que tenían que unir fuerzas, incluso con sus antiguos enemigos. En ese instante, el dragón se adentró en el claro, dejando a todos sin aliento. En un momento, su historia cambiaría para siempre. Mientras el dragón se acercaba, un pensamiento inquietante llenó la mente de Nicolás. Quizá la traición no solo vino de sus familias. Tal vez había algo aún más oscuro en juego. La incertidumbre envolvía a todos, pero el futuro podría estar en juego. ¿Podrían Rosa y Valentina enfrentarse al dragón y al mismo tiempo a su oscuro legado? La pregunta flotaba como un hechizo. La respuesta no estaba.
clara, y el tiempo se estaba acabando. El dragón de sombras se acercó y el aire se volvió un torbellino de miedo y desesperación. Rosa sintió como su corazón latía desbocado mientras se enfrentaba a la figura de su abuelo. Las palabras resonaban como un eco en su mente, cada una de ellas un puñal que atravesaba su alma. «Tú eres la razón de este dolor», murmuró la voz quebrándose. «No, no es así», insistió Nicolás, alzando la voz por encima del estruendo. «Buscando unir fuerzas. Quiero ayudar. Todos podemos ayudar». El dragón rugió como si entendiera, su sombra envolviendo el claro, atrapando a todos en su oscuro abrazo. Entonces, como si lo hubieran invocado, Valentina apareció de repente, suspendida en una burbuja de luz que la protegía del caos. «¡Abuela! ¡Nicolás! ¡Mateo!», gritó, su voz temblorosa pero llena de determinación. La sombra del dragón se detuvo momentáneamente, como si estuviera considerando una opción. «¡Valentina! ¡Agárrate fuerte!», exclamó Rosa, extendiendo los brazos, una ola de alivio inundando su pecho al ver a su nieta. «Debemos confrontar al dragón y a lo que representa», dijo Valentina, su rostro iluminado por una nueva esperanza. «No se trata solo de nuestra historia, se trata de nuestra elección ahora». Las palabras resonaron, llenando el aire con una chispa de valor. El abuelo pareció vacilar. «¿Elección? ¿Creen que pueden cambiar el destino que les he trazado?». El dragón aulló, y la figura oscura se preparó para atacar. Pero Rosa, con el medallón brillando intensamente en su mano, sintió que la energía de sus antepasados la envolvía. «Sí, podemos. No somos prisioneros de un pasado que no elegimos vivir», gritó, y mientras lo hacía, los ecos de sus recuerdos se transformaron en poder. Justo cuando el dragón se lanzaba, Rosa levantó el medallón, un destello de luz estalló y la sombra se disipó en un estallido de energía. La luz atravesó el claro, iluminando la oscuridad y liberando a todos de su ancla dolorosa. «¡Vamos, todos juntos!», gritó Nicolás, tomando la mano de Valentina. La conexión entre ellos se reforzó y se unieron en una cadena humana. La energía del medallón resonaba en sus corazones como un canto de libertad y esperanza. 1, 2, 3, y al unísono gritaron, el poder de sus voces desgarrando la atmósfera. «Nuestras historias están entrelazadas, pero no definidas por el dolor». Un destello de luz envolvió el claro, y el dragón se desvaneció en una nube de sombras dispersas, desmantelando el rencor que había mantenido atrapados a sus antepasados. Los murmullos del bosque se convirtieron en susurros de gratitud, como si la naturaleza misma reconociera su lucha. «¡Lo hicimos! ¡Lo logramos!», dijo Valentina, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. Rosa la abrazó con fuerza, sintiendo una libertad que no creía posible. «Lo enfrentamos, y ahora somos libres», murmuró su abuelo, las sombras de la ira desvaneciéndose de su rostro. Nicolás y Mateo se unieron a ellos y se sintieron como una familia. «Podemos reconstruir nuestra historia, uniendo lo que el odio había separado», dijo Nicolás, sus ojos brillando con algo que parecía esperanza. Rosa sonrió. «Sí, juntos, con el amor cualquier cosa es posible». Mientras el sol comenzaba a salir por el horizonte, el dolor del pasado se convirtió en lecciones que llevarían consigo. Con el peligro disipado y la tormenta ya calma, todos quedaron parados en ese claro, el aire fresco llenando sus pulmones, sintiéndose renacidos. El pueblo, al borde de la desaparición, ahora florecería de nuevo con esas nuevas conexiones. El ciclo de dolor se rompió. Rosa miró a su alrededor, comprendiendo que eran más que nombres en una historia. Eran un legado, un futuro lleno de amor y unión. Siempre seremos parte de esta tierra, una familia renacida. Y ahora, amigos, este es el momento de unir fuerzas. Tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas.
Destruye ese botón de like ahora mismo y alimenta el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta increíble historia, compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos. Recuerda, solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más. Juntos podemos hacer de este lugar un rincón lleno de historias y vida.